Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa de Bucle. En esta ocasión tenemos un autor de un libro del cual vamos a estar hablando durante el programa. Nuestro invitado es Antonio Chávez Toro. Él es docente investigador de la Unidad Académica de Psicología de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y practica el psicoanálisis en el estado de Zacatecas. Él es un investigador muy activo de constante lectura y pues bueno, nos complace mucho tenerlo con nosotros porque nos va a hablar acerca de su libro que es De la tragedia, el psicoanálisis por venir. Es un libro que recién se publicó en el año 2018. Y bueno, es muy interesante la propuesta que él nos trae y bueno, esperemos les agrade este tercer bucle. Bueno, muy contento de estar acá con ustedes en esta iniciativa de Bucle, que por cierto les felicito por este canal que han creado. Y bueno, pues nuevamente agradezco la invitación y pues adelante, vamos a darle. Sí. Bueno, pues vamos arrancando pues principalmente con el título del libro. ¿Sí? Bueno, este libro es de reciente publicación. Se publicó en el año 2018. Y bueno, vamos arrancando con el título, porque a mí me parece muy bueno y me parece que dice bastante, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué titularlo de la tragedia al psicoanálisis por venir? Bueno, principalmente es un libro que tiene la dirección de lo que es en aquel entonces era Apertura, hoy Apola, y tiene obviamente mucho la dirección, la orientación de pensar un psicoanálisis que viene siendo fatalista, melancolizado, con tintes de un destino ya puesto. Y bueno, la idea es cuestionar que eso no tiene por qué ser así, que tal vez eso es un razonamiento muy de Freud, y en la necesidad de cuestionarnos esas ideas, pues tendríamos que pensar, según la propuesta de Apertura o Yapola, porvenir, que bueno, porvenir, si ustedes ven en el libro, está en el título del libro, está escrito separado, porvenir y en cursivas. ¿Por qué? Porque el porvenir de Freud, por ejemplo, el porvenir de ilusión, es pegado, porque el porvenir para Freud es un destino que ya está dado, que un punto al que tenemos que llegar, los desastres de la naturaleza, las tragedias, y hay que, una de las soluciones es que nos podemos, bueno, esa es la religión para consolarnos, digamos, pero el porvenir que plantea Apertura, bueno, que plantea Pola, va a ser un porvenir puntos suspensivos, ¿no? O sea, algo que no tiene un punto de llegada, que no hay algo establecido y que más bien es una apuesta. En una ocasión, recuerdo ahora, un paciente me decía, es que si yo hago este movimiento, me puede ir mal. Y yo le decía, y también le puede ir bien. ¿Sí me explico? O sea, con lo que quiero decir, o sea, no se trata de que tengamos una puerta de llegada ya establecida, sino que ese porvenir no está escrito. Y esa es una apuesta que en análisis tenemos que correr. De ahí el título de pensar cómo de esta tragedia, un psicoanálisis puede pensar de una tragedia en el sentido freudiano, donde ya están las cosas dadas, o trabajar, claro, a través del análisis, a través de desglosar aquello aquel imaginario que el paciente trae, lo podemos despejar y encontrar, no encontrar, sino construir porvenir. Entonces, de ahí el título. Sí, sí, muy interesante. Y bajo ese sentido, bueno, te he escuchado trabajar, exponer tus cursos, tu investigación. ¿Pudieras hablarnos, que bien lo hablas en el libro, pero ¿pudieras hablarnos acerca del contexto al que te enfrentaste o al que te has enfrentado para plantear este porvenir? Bueno, lo voy a hablar en el contexto desde donde trabajo, desde donde mi lugar de trabajo, desde mi trinchera.
ya decíamos, no sé si recuerdas, Aira, seguramente en la presentación que hicimos en Zacatecas, decíamos que el libro era como que un tanto atrevido, que era una, ¿cómo decíamos en esta ocasión? Una, no sé, se me olvidó la palabra, eh, no sé si la recuerdas, bueno, que era muy atrevido en el sentido. No sé si dijimos que era como problematizador, algo así se No, dijo. era otra palabra, no recuerdo ahora, pero bueno, era una, muy, muy atrevido está escrito, una provocación, ya recordé la palabra, una provocación. Y sí, claro, me gustó, no recuerdo quién lo dijo, no me acuerdo si fue Hans, Alfonso, tú, no recuerdo quién lo dijo, Elisa, no me acuerdo, que era una provocación, y sí lo es, porque los círculos psicoanalíticos, al menos en los que nos movemos más seguido, más comúnmente, que es en Zacatecas, yo creo que está superpuesta la idea todavía de ese padre en psicoanálisis que es Freud y que viene con un cúmulo de teorías y nos las dicta, y entonces religiosamente tenemos que seguir eso que nos dice. El libro, entonces, ustedes obviamente lo han leído, también critica ese tipo de biologicismo que impera en estos tipos de en los ciclos psicoanalíticos y que se sigue creyendo que lo que dice Freud es como que palabra, ¿no? Y decimos amén ante lo que dice. Entonces, el contexto al que me he enfrentado es que, primeramente, el libro, bueno, ya sabemos que no, es muy difícil entrar en los espacios. Yo hubiera querido que hubiera sido más leído, ojalá que lo sea posteriormente, pero me encuentro con eso, con que no sale del todo. Yo hubiera deseado que, que hubiera venido, no sé, gente que me ha dicho, oye, fíjate que lo que dices acá está bien, o claro que está mal, no me gusta y soy indignado, o sea, incluso que tiran alguna bronca, pero no, lamentablemente no se dice gran cosa. ¿Por qué? Porque molesta, porque de entrada ni siquiera se toma la molestia de leer para decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque ni siquiera lo pueden decir, porque ya está la idea de ese padre del psicoanálisis Freud y que lo que dice es establecido y por tanto no hay un acercamiento a esta propuesta del porvenir, en donde se sigue haciendo lo que él ha dicho porque no se le puede cuestionar. Entonces, este porvenir y este contexto con el que me he topado es, ya lo decía al principio, muy, muy duro, porque no construimos, no tenemos otros argumentos para ir más allá de una clínica descriptiva, ¿no? Por ahí ahora me estoy acordando que Félix en su libro comenta que no hay una idea en Freud que produzca un movimiento en los pacientes, ¿no? El acto analítico no está en Freud. Eso se me hace muy peligroso y más peligroso se me hace que los llamados psicoanalistas muchas veces sigan trabajando en ese sentido con lo que dice Freud, ¿no? Entonces, el porvenir tendrá que alejarnos de esta visión. Lamentablemente, el contexto con el que nos encontramos acá no permite romper esas barreras y el libro, bueno, es una intentona de hacerlo. Sí, claro, y sobre todo porque me pareces como muy específico, o sea, muy delimitado, incluso en hacer esos diversos tipos de clínicas que se leen o que provocan a cuestionar la freudiana, la de Lacan, la milleriana. Entonces, es muy buena. Y sí tienes razón, porque hablando del contexto de Zacatecas, bueno, es un contexto donde yo también me he formado, y que de alguna manera yo abono a esto, ¿no? Al transmitir, al no cuestionar al padre, yo he notado a veces hasta como miedo a leer al mismo padre del psicoanálisis. Totalmente. Y no sé si hasta cierto punto hasta eso provoque una especie de, pues de resistencia a leerlo y hasta como una especie de bloqueo a poder entender, comprender o analizar lo que Freud está transmitiendo. Y efectivamente, sí se ha comentado en otras presentaciones que tu libro, bueno, es un tanto atrevido, porque digamos, te atreves a leer a Freud o los apartados que retomaste para cuestionar a Freud y todavía a proponer otra lectura, ¿sí? Fíjate, Antonio, bueno, antes de empezar a preguntar y empezar a dejar aquí algunos comentarios que tengo cuando te leí, Antonio, me parece bien interesante cómo pues sí, podría ser un significante, provocador, termina por construir un montón de cosas, ¿no? Y yo tengo tres
tres enunciados epistemológicos que me hicieron pensar cuando te leía y lo saqué a la letra, digamos, de tu texto. A mí me gustaría planteártelos, como leértelos, para ver si podemos hacer algún tipo de comentarios de esos. El primero sería el hombre en constante movimiento. El segundo sería el trágico destino individual. Me parece brutal. Y el tercero, todo está en constante caída, ¿no? Que eso también, yo te lo escuché antes en una conferencia recién que diste, y también lo leí entre líneas en el texto. Y sobre todo este último, todo está en constante caída, a mí me hace pensar, por supuesto, de primera mano en el sujeto, ¿no? Y estos tres enunciados yo los pienso como enunciados epistemológicos donde hay una postura muy definida de Toro ahí, ¿no? Sí, sí, Alan, gracias por la lectura, por tu comentario. Bueno, ¿me recuerdas el primero que se me Claro, fue? claro, por supuesto. Sería el primero, el hombre en constante movimiento. Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo considero que el movimiento es un concepto esencial para nuestro trabajo. Y yo lo intento, no sé si explícitamente o al menos entre líneas, hablar constantemente de ese movimiento. Yo creo que nuestra tarea es mover pacientes, porque si no, nuestra clínica no tiene ningún sentido. Si únicamente se va por la parte descriptiva, creo que nos quedamos atorados con esa versión en lo que únicamente decimos, ustedes así por su mamá, su papá, y yo ya le dije qué hacer, y acéptele mucha posición de muerte, bla, 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 bla. Entonces yo pienso que nuestro trabajo tiene sentido al mover pacientes. Y el movimiento, obviamente, como he dicho en otras presentaciones, viene de physis, ¿no? Que también significa naturaleza, porque la pregunta de los griegos era, de los antiguos griegos era cómo se mueve algo, cómo llegaron las cosas acá, cómo surge el fuego, cómo surgieron los planetas, ese tipo de cosas. Y creo que la physis en ese sentido, o sea, que también es movimiento, cómo se mueven las cosas, tenemos que ayudarnos de ese concepto para pensar cómo entonces podemos mover pacientes. Entonces, si es así, esta physis, esta física, nos tendrá que ayudar muchísimo a pensar cómo podemos pensar la física, cómo podemos pensar el movimiento para poder mover ese sujeto que estamos nosotros leyendo en análisis. Entonces, por eso a mí se me hace súper importante esta cuestión del movimiento. Yo en la presentación anterior del libro de la Esfinge, me parece que por ahí checaron, yo decía eso, ¿no? En Freud la pregunta es cómo se mueve algo, ¿no? Subrayando esta palabrita del se, porque en Freud la idea es cómo se mueve algo que tengo desde dentro, ¿no? Con este se indicando eso, ¿no? O sea, va a sonar absurdo tal vez, pero así hablamos, ¿no? Me subo al carro, ¿no? O sea, como si yo agarrara mi cuerpo y me montara al carro. En Lacan, digamos que desaparecería ese C, ese me, TC, sino es qué mueve, cómo mueve, ¿no? Para eliminar esa parte o repensarla que no es un movimiento del interior, sino que en Lacan tendrá que ver con un movimiento que tendrá que ver con otro, ¿no? Por ahí en una presentación Alfredo decía que Lacan escribió la obra de Freud en clave del otro, y es así, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en relación al otro, no es que la fuerza esté dentro de mí, sino que qué mueves, qué palabra fue la que hizo que esos elementos fueran moviéndose de tal o cual manera, ¿no? Por ahí, entonces, es interesante rescatar esta noción del movimiento de la física y de la física, ¿no? Ok, bueno, vamos al 2, igual te los voy como leyendo. El trágico destino individual. Sí, sí, bueno, la tragedia lleva el título, ¿no? del libro, tenía que, obviamente, que tocarlo, se va a tratar de la tragedia. Hay un libro del que yo me baso mucho, que está para el primer capítulo, no sé si lo han leído, que se llama Destinos Personales, de Remo Bodei, un autor italiano, y ahí es donde va a desglosar hablamos hace un momento de esta genealogía del yo, ¿no?
y cómo ese yo se va pensando poco a poco entre los médicos, luego entre los médicos filósofos, y van dando cuenta de cómo el yo pues no es físico, o sea, no es del cuerpo mismo, no es biológico, sino que ese yo, al no ser físico, tendremos que pensarlo entonces cómo funciona, cómo se mueve. El problema es que cuando se va empezando este tipo de temas, se va construyendo esta idea del yo. Me parece que al paso de la historia uno va pensando que ese yo tiene un destino a cumplir. Hay un camino a seguir. De ahí este destino individual y que ese destino tendría de alguna manera que llevar a lo trágico, a lo irremediable. Obviamente todos vamos a morir, ¿no? Pero el asunto, el chiste es qué hacemos de aquí a esa muerte, ¿no? Entonces me parece que que gran parte de la historia está muy dominada por ese, ya ni modo, por ese, ¿qué le vamos a hacer? Quien nace para maceta del corredor no sale, y ese tipo de cosas, ¿no? De tal padre, tal hijo. Las canciones, yo me fijo en eso que llegan a pegar, las canciones más pegadoras son del irremediable, son de la tragedia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el destino está muy puesto, ¿no? Pero no pensamos, o sea, y de hecho no estamos colocados, ubicados para pensar que algo se puede cambiar. O sea, de hecho que cada vez que hacemos algo es una forma, es una manera, digamos, es una oportunidad, más bien dicho, de hacer algo diferente. En la repetición, lo dice Lacan, la repetición exige lo nuevo. Una frase creo que el seminario 7, ¿no? Me parece que lo dice Lacan. Entonces, en ese sentido, traté de trabajar cómo impera un destino individual trágico, por contrario que si construimos este porvenir, que es lo que nos cuesta trabajo, porque estamos súper acostumbrados a que me pase esto cuando venga tal elemento, pero ¿qué tal si viene otro elemento? Hay veces en que no lo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacer con esa novedad. Pero resulta que esa novedad puede llegar, ¿no? Pero no la quiere el sujeto, sino que está bien acostumbrado a que el siguiente elemento sea trágico y ya me pongan el cuerno, y ya me quede sin dinero, y ya la pareja no me quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si viene algo nuevo? No, pues no lo había pensado. No, pues es que cómo van a querer, no, pues es que cómo va a ser posible esto. Bueno, la cosa puede ser posible, pero dependiendo de la forma en que uno ponga las cartas. Bueno, uno en relación al otro, no más es uno. Claro. Entonces, por ahí trato de atacar esa versión del individualismo trágico. Y fíjate que también es muy interesante cómo lo sitúas ahí, siempre entrelazado con una consideración teórico-clínica, ¿no? Esto que hablas de siempre, digamos, poder situar ahí un enunciado de algún paciente que trae consigo también, parece que este destino trágico de lo individual, ¿no? Y de no poder situar la diferencia, me parece, siguiendo lo que tú dices. El tercer Claro. enunciado... Sí, vamos. Sí, porque obviamente acá teorizando es muy fácil, ¿no? Pero en la clínica, pues el paciente dice, bueno, ¿y qué hago, no? O no lo ve, no alcanza a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo del análisis, ¿no? Sí. El comentario. Y que es una condición necesaria para el psicoanálisis, eso también, ¿no? Digamos, sesgarlo, o poder zanjarlo ahí, diría Lacan. Y el tercer enunciado Claro. sería, Toro, todo está en constante caída. Dices que lo entreleíste ahí en el libro. Yo te Sí, la devuelvo. ¿Cómo lo entreleíste? lo entreleí justamente cuando lo individual termina por suscitar una diferencia antagonizada por una tragedia, y que en ese sentido posibilita algo de lo nuevo. Digamos que un sujeto nuevo emerge ahí, ¿no? Pero me parece que tendría que caer, ¿no? Si algo no cae, digamos que no puede salir, ¿no? También. Y yo te lo escuché, ahí te lo entreleí en el texto, pero te lo escuché, entonces a mí me hizo eco cuando tú soportabas esto de
Y lo digo soportado en un sentido también interesante, porque lo soportas diciendo, todo está en constante caída, ¿no? A mí me pareció brutal. Obviamente tú sacaste ahí algunos enunciados de la física y todo, pero a mí me pareció un enunciado epistemológico con lo cual volvemos un poco a lo mismo. En el trabajo analítico me parece que se necesita un enunciado así también, ¿no? O pensarlo así. Sí, claro. Nuevamente te agradezco la lectura que haces del texto. Sí, claro, porque volvemos con esto, porque no hay un punto al cual llegar, no hay que ya llegué y ya me realicé y ya lo superé, sino que evidentemente uno puede llegar a ciertas cosas que, claro, le generen cierta alegría, pero esto no significa que va a ser perenne, esto no significa que va a estar ahí siempre, sino que uno siempre va a estar en ese porvenir, reconstruyéndose, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos duele de alguna manera, que las cosas no sean estables, pero ese es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es la incertidumbre, ese es el no saber exactamente, ¿no? Porque el hacer fórmulas, bueno, pues tendrá que ver con otro tipo de psicología, que yo no digo que no funcione, pero no es de lo que estamos hablando, sino que no es arreglar, no es suturar, digamos, esas fallas, sino arreglárselas con esa falta que siempre va a estar ahí de alguna u otra manera. Entonces, de ahí todo está en constante caída, porque no es que lleguemos y ya lo hicimos y ya seamos felices, sino que tendrá que venir esa falla, esa falta, donde siempre nos vaya a tomar la castración, ¿no? La falta. Y de hecho que capaz que cuando uno llega ahí, lo único que puede pasar es que vuelvas a caer, ¿no? O sea, Claro, vuelva a claro. De hecho, mientras yo más intento no caerme, es más posible que suceda esto, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de un paciente que me decía, es que me pasa esto y yo debo de, no sé cómo poner límites. Y yo le preguntaba, pero esto no sería volver a la misma, o sea, como Claro. tener un amo otra vez para que tenga tener límites, ¿no? Después de varias sesiones me dice, es que es cierto, no es que no tenga, no es que no sepa poner límites, es que yo no me posiciono de manera para que suceda esta cosa de otra manera. No es cosa de escuchar a un amo y que me diga, hay que poner límites, ¿no? ¿No? O sea, porque eso se va a caer otra vez, ¿no? Es arreglarla con eso, que siempre pasa. Excelente. Sai, ¿quieres comentar algo aquí? Bueno, solo era para agregar que cómo se las puede arreglar el paciente con eso. Bueno, es llevando a cabo sí una teoría, pero pues no ponerle los conceptos al paciente, ¿no? Lo que pasa es que usted no quiere hacerse consciente, usted no quiere hacerse responsable de su síntoma, que también son conceptos que maneja mucho Toro y que cuestionan en el transcurso, durante el recorrido del libro. Y me parece muy importante cómo lo están mencionando. Sin embargo, sí me parece que es una tarea ardua y compleja que el analista tiene que emprender para devolver esa intervención al paciente, ¿no? Porque podemos seguir cayendo en, ok, el paciente no tiene límites, sí, a lo mejor o no se puede poner límites porque como bien también lo desarrolla Toro en su libro, porque tiene una pulsión ahí que no lo deja de muerte adentro del cuerpo, ¿sí? Que Toro lo desarrolla muy bien también con esta idea de la energética freudiana, hace el comparativo con Lacan, entonces es muy bueno, no lo voy a, no voy a decir exactamente qué para que la gente se motive a leerlo, pero me parece que si estamos posicionados en esa biologización, pues no podemos ni decirle esa intervención que Toro le propone a su paciente, ¿no? Para que pueda verlo desde otro lado, posicionarse desde otro lado, si vamos con esa idea de que hay un mundo interno adentro del cuerpo, con esa idea biológica, que me parece que tiene bastante predominancia pues en nuestro contexto donde nos desenvolvemos, ¿no? Donde nos desarrollamos. Pero bueno, está ahí. De hecho, a partir de la colación del comentario de Zaira, que me parece pertinente, lo decíamos antes de comenzar la entrevista, el diálogo con Toro, y también otro comentario que tenía ahí sobre tu texto, en el primer capítulo situado, me parece muy interesante cómo arrancas con el problema del yo,
Y yo te decía como comentario, a mí me parece que Toro está haciendo una genealogía del yo, ¿no? En un sentido Foucaultiano, en el sentido donde hay un trenzar de enunciados, de argumentos, de historia, de acontecimientos, de aconteceres, y que en un momento se unen y parece que algo irruptivo y disruptivo puede suscitarse ahí, ¿no? Entonces, yo en cuanto leía, se me hizo muy interesante cómo el porvenir planteado por Toro se sitúa comenzando desde el problema del yo, que no es un problema simple en psicoanálisis, ¿no? Me parece que es un problema del cual Lacan también se hizo cargo, obviamente, también problematizó todo el tiempo, y que cuando Toro sitúa el porvenir, digamos que dice, de acá arrancamos y sigue algo más, ¿no? Y yo te lo planteaba así porque esto de pensarlo como una genealogía del yo me pareció muy interesante, porque es un recorrido justamente por cómo el yo en la obra de Freud termina por situar algo del yo social, político, burgués también de Freud, y cómo también en el psicoanálisis en Lacan ese yo termina agujereado, ¿no? Y yo quería como planteártelo así, eh, y saber obviamente si Toro también pretendía eso, digamos, comenzar por el yo, o fue algo que también suscitó ahí como en la trinchera, ¿no? Como decíamos. Sí, gracias por la observación. Yo creo que más bien fue así, como tu último comentario, porque de eso, a veces que uno escribe cosas sin dar cuenta muy bien de lo que está escribiendo. Sí, mi propósito era, claro, arrancar con cierta genealogía, como dices tú. Hasta ahora yo estoy pensando esa palabra que me pones, gracias por ponerla. Y sí, ahora me doy cuenta que efectivamente yo empiezo a hacer esta genealogía del yo, porque ese yo, ya lo dije hace un momento, como se va descubriendo que no es totalmente físico, y entonces tenemos que encontrar una manera de funcionar, de pensarlo, bueno, que no es físico, pero ¿cómo le vamos a hacer para esto? Y ahí le entran en la discusión de Carr, John Locke, George Berkeley, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, el problema va a caer a las manos de Freud. Obviamente Freud tuvo que leer también a Brentano, a Meynon, otros autores que cito ahí, para decir, bueno, ok, pero yo no sabemos en sí qué es. Por ahí también hago citas de David Hume, porque yo va a ser una ilusión, y eso es lo que no nos va a gustar. Freud agarra este problema, creo que valientemente, y dice, efectivamente, yo va a estar agujerado, pero a mí se me hace, no lo sé, que Freud no alcanza a dar totalmente el paso, ¿no? Sino que Freud dice una cosa, pero luego se contradice y va a decir la otra, ¿no? Por ahí Alfredo decía, me gusta cómo lo dice, Freud lo que escribe lo borra después con el codo, ¿no? Entonces, si bien Freud parecía pues, da cuenta de esto, pero luego como que hay un paso hacia atrás, pero en ese paso hacia atrás es donde nosotros debemos abrir como que esa puerta para seguir pensando que ese yo no es de una sola pieza y está agujereado. Y y bueno, yo creo que nos va a servir eso para repensar, por ejemplo, el concepto de sujeto, que de hecho también una de las propuestas ahí entre líneas es que tal vez en el punto 14 del proyecto de psicología ya está puesta la idea del sujeto, ¿no? No que Freud lo supiera con todas sus letras, pero a mí me parece que Lacan lee el punto 14 del proyecto de psicología y va armando la cuestión del sujeto como asunto. Entonces, bueno, yo pienso que ahora que lo mencionas, sí, esta genealogía del yo, para dar cuenta cómo ese yo no sabemos del todo cómo funciona, y finalmente va a estar barrado, agujerado, ese yo, pero no tomándolo de forma negativa, sino que justamente al haber ese archivo perdido, diría Derrida, es la manera que tenemos para construir algo que nos genere un bienestar. Fabuloso. Sai, ¿quieres comentar algo? Y que precisamente, bueno, es muy mencionado durante tu libro, para construir algo hay que remitir a un otro, ¿no? A ese sujeto como asunto, no como individuo. Y bueno, en el libro es todo un recorrido acerca del individualismo y del individualismo moderno.
si bien lo explicas, yo quisiera plantearte nuevamente esa pregunta, ¿no? Parece que quedarnos solo en la lógica freudiana bueno, lo leía en el libro, ¿no? Nos deja en un individualismo, ¿no? En un individualismo, y que precisamente eso lleva o nos puede remitir a lo trágico, llevar a lo trágico, o estar haciendo clínica de lo trágico, ¿no? Y que a dónde va a llevar al paciente, pues bueno, a lo trágico, ¿no? Y no a una construcción de un porvenir o de algo nuevo o de otra posición, ¿no? Que le produzca menos sufrimiento. Pero bueno, ¿hacia dónde consideras que el individualismo moderno pueda llevar al practicante del psicoanálisis, al psicoanálisis mismo, al paciente? Y si consideras que el psicoanálisis propuesto por Lacan pueda caer también en ese individualismo moderno. Bueno, están buenas las preguntas. En el libro más o menos creo que está puesto, ¿no? Creo que este individualismo moderno nos va a llevar a algo muy puesto, muy de moda hoy en día, que es la responsabilidad subjetiva, ¿no? Yo ya le dije, hágase responsable, pero bueno, ¿qué hago con esto? No sé, hágase responsable. A la aceptación, la responsabilidad subjetiva, a la melancolización. Bueno, como en psicoanálisis no se puede tener nada y siempre falta, pues ya, así me voy a... Esa es otra idea, ¿no? Que hay que acabar ese tipo de cinismo también, ¿no? Recién yo veía un tipo de imagen donde se comentaba de que, bueno, antes en análisis me importa, antes de ir a análisis me pasaba esto, pero ahora que fui a análisis ya me vale madre. Creo que el análisis no va por ahí, convertirse en cínico. Y me parece que esa idea está muy puesta todavía. Entonces yo creo que al seguir trabajando con esa idea individualista, que ese es el problema, que ni siquiera uno se da cuenta que está inmerso en este problema individualista, ¿no? Y como no siquiera me doy cuenta porque no tengo las palabras, los conceptos para plantearme otras cosas, ni siquiera yo me puedo argumentar otras cosas, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Cómo lo hablamos? Porque ni siquiera yo puedo realizar el problema, yo puedo plantearme el problema. Entonces, me parece que estamos cayendo en ese tipo de cosas. Lo repito, responsabilidad subjetiva, melancolización, esta tragedia, ya ni modo, así es la cosa, hay que volver a la esencia, hay que volver a uno, ese tipo de cosas, ¿no? El narcisismo primario y secundario de Freud, ¿no? En 1914, otra vez parece que viene y no deja de reinar en esa solución, ¿no? La famosa, ¿cómo se llama ese término? La resiliencia, algo así, ¿no? La llevan hoy en día, ¿no? Esa aceptación. Y bueno, si el psicoanálisis de Lacan puede caer en eso, yo pienso que el peor enemigo de esto somos los mismos practicantes de la obra de Lacan, porque evidentemente creo que si nosotros llevamos a Lacan como un fanatismo, creo que estaremos muy propensos a caer en eso, ¿no? De hecho, el libro también trata mucho ese biologicismo, de las orientaciones lacanianas, en donde la propuesta más bien es la responsabilidad subjetiva, hacerse cargo del goce. Me parece que esa sería la manera de, con la obra de Lacan, caer otra vez en ese individualismo moderno. Tendríamos que ser, no sé cómo decirlo, pero muy disciplinados, muy estudiosos, muy conscientes de leer la obra de Lacan, para producir este porvenir, para tener herramientas y trabajar en la clínica, ¿no? Alfredo dice que la obra de Lacan es como una mina de oro que hay que sacarle piedrita por piedrita, ¿no? Que está la obra ahí, pero que uno la tiene que pulir y no es que las ideas están propiamente ya ahí dadas, sino que uno las tiene que construir, pero si uno no las agarra y empieza a repetir clichés, la mujer no existe, el otro no existe, ese tipo de cosas, pues entonces otra vez llevamos a Lacan o a cualquier autor al estancamiento. Que bueno, la siguiente pregunta era en relación, la respondiste igual en la primera, que era en relación a cuáles serían los conceptos principales, por llamarlo así, que necesitaríamos retomar como para no caer en este individualismo moderno. Y bueno, ya lo mencionaste, ¿no? O sea, con estas palabras cliché, o sea, si uno las sigue utilizando, pues nos va a llevar, si las sigues llevando como a la práctica. Hay una, perdón, Zaira, que se dice mucho, ¿no? A veces en nuestra universidad, que es Lacan es ortodoxo. Yo no sé de dónde sacan eso, ¿no? Yo no sé de dónde sacan ese tipo de cosas, por ejemplo.
Si uno se pone a leerlo, se da cuenta que si Lacan no es algo, es que no es ortodoxo. Entonces yo no sé dónde sacan ese tipo de cosas. Pues así llegamos al O estancamiento. que Lacan retomaba la filosofía, la lingüística, era un filósofo. Sí, O con es la un... vista. Exacto. Y parece que eso cierra bastante entrarle a los conceptos que propone o que va construyendo Lacan y sí retomando de otras disciplinas para dar otra lectura al psicoanálisis o a la práctica psicoanalítica. Pero sí, efectivamente, para eso yo los nombro como los prejuicios que impiden leer al mismo Lacan e incluso también leer al mismo Freud para entrarle a problematizarlo. Bueno, ¿quisieras comentar algo, Alan? Sí, sí, Toro. Siguiendo lo que estamos conversando, me parece muy interesante. Yo quería hacer un poco retórico y preguntar, ¿cuáles son o cuáles serían, por así decirlo, los andamiajes, los pivotes que deberían plantearse teóricamente, epistemológicamente, para por lo menos pensar un psicoanálisis en miras del porvenir, ¿no? Obviamente esto está lo que hemos tejido, construido, pero un poco preguntándole al autor, a Toro, digamos, ¿cuál sería, digamos, algunos pivotes, andamiajes con los cuales el psicoanálisis ya está posicionado para algo por venir? Ajá. Yo creo que no es que esté posicionado, sino que insisto con eso, que nosotros deberíamos raspar así como esos conceptos de Lacan para poder construirlo, ¿no? Específicamente en el libro yo me baso mucho en el seminario 11 y en el seminario 7 y los conceptos que digamos que raspo siguiendo con la metáfora serían un tanto la anamorfosis cilíndrica, sería la cadena significante, sería este automatismo de repetición que se me hace muy importante para salirnos de ese estancamiento de la obra freudiana y poder realizar, construir este porvenir. Ahora, por ejemplo, más allá del libro, pienso en el curso de Apolla del año pasado, de esa desambiguación de Freud de Lacan, donde trabajan de manera extraordinaria, por ejemplo, represión contra saber no sabido. Por ejemplo, transferencia con, no me acuerdo, trabaja Pedro Carreri. Bueno, pero ese tipo de cosas en esta desambiguación es lo que me parece que nos posicionaría para pensar ese psicoanálisis por venir. No recuerdo qué otro concepto acá del libro, el Ford da, leído como que más bien desde Lacan en relación a esa cadena significante, bueno, conceptos en donde yo cuestiono esa manera de trabajar de Freud y que si los pensamos en relación a Lacan, me parece que nos pueden abrir una puerta, no digo que sea la puerta, pero que tal vez es una opción para poder ir construyendo otra cosa que no sea lo ya dado. Okay. Ahora, hace un momento hablábamos del obstáculo. Sí. Los obstáculos. Ahora, ¿qué obstáculo o cuáles obstáculos podríamos pensar? Ahora sigue siguiendo también lo que dices, más allá del texto. ¿Cuáles son los caminos con los que uno se enfrenta cuando puede teorizar y sobre todo hacer una política, ética de un psicoanálisis por venir? Digamos, ¿qué viene en el sentido del obstáculo? Porque entiendo que las teorías del yo, como tú decías ahora, me parece que están como resurgiendo de nuevo, Sí. me parece que estamos enfrentados a eso y es interesante porque el psicoanálisis me parece que obviamente tiene que subvertir eso y digamos que es una propuesta también subvertir todo eso. Sí. Entonces, digamos, ¿qué obstáculos pueden ahí suscitarnos y suscitarse cuando hacemos algo del porvenir?
Ujú. Yo pensaría de inicio que esta pereza intelectual, ¿no? Que muchas veces nos caracteriza, ¿no? El dar por hecho que Lacan, por ejemplo, en este caso, diga algo cuando no lo dijo, ¿no? Y por eso es mucho la crítica a Miller, ¿no? El no ser lo suficientemente curiosos para poder investigar, creo que sería un gran obstáculo también. Por señalar otra cosa más allá del libro, como también lo mencionas, yo creo que también muchas veces, y más creo que ahora se ha dado en la pandemia, ¿cómo decirlo? Este ímpetu, digamos, este furor por convertirse como en un protagonista del psicoanálisis, ¿no? No sé si me explico. Por convertirse en yo digo y esto es la verdad y me interesa más bien como el tipo de aplauso, de Sí. fama para ser reconocido como el psicoanalista teórica, sino que más bien me presento para que los demás me reconozcan como el psicoanalista. Yo creo que eso sería también un gran obstáculo, ¿no? Para poder producir una clínica en serio. Eso no lo dice el libro, pero me parece que también nos encontramos hoy en día con eso de la pandemia, en donde todo el mundo habla de cualquier cosa y todo el mundo se puede sentir experto. Creo que eso también sería un gran obstáculo y me parece que viene como que a denigrar la obra de Lacan y bueno, cualquier otro tipo de obras, ¿no? Porque ya todo, como todo el mundo puede decir cualquier cosa, me parece que también eso sería un peligro. Yo lo tomo así como un peligro para hacer una obra seria, ¿no? Para pensar seriamente el psicoanálisis. Yo hoy me meto al Facebook y veo cursos y cursos y talleres y yo realmente ya no sé ni qué ver, ¿no? Prefiero a veces mejor por cerrar y bueno, mejor ponerme yo a leer, ¿no? Porque yo no sé realmente qué tantas, yo no sé realmente, ¿cómo decirlo? Si esas propuestas sean serias o si realmente vayan con otro objetivo, ¿no? Por ser el protagonista del psicoanálisis o de cualquier otra ciencia, ¿no? Sí, digamos que el estudio y la rigurosidad como ética, ¿no? Como propuesta de trabajo, ¿no? Sí. Genuino, como militancia. Sí, Yo no estoy sí. diciendo que no sean serias, las presentaciones de cualquiera, yo no estoy hablando de alguien en particular, pero sí yo hablo de este bombardeo en donde ya no se distingue qué es lo que está diciendo, al menos así yo lo percibo, no sé, ¿no? Y me parece que eso hace que, bueno, entonces se pierda tal vez esa rigurosidad que estás diciendo, ¿no? Ajá, como el seguir una línea, ¿no? Así como Una que incluso, constante, ¿cómo? como una constante, ¿no? Sí. Así, bueno, vamos a cuestionar el concepto de pulsión, transferencia, cosas así, pero pues, hay una diversificación de múltiples propuestas, teorías y que cada vez lleva más como a definir qué es el psicoanálisis, ¿no? Y he escuchado mucho que se lleva a definir, bueno, los psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, sería otro asunto. Bueno, mencionas en tu libro que más que los potlacanianos, más que hacer un retorno hacia Lacan, y bueno, lo especificas precisamente con la Escuela de Orientación Lacaniana, dices, más que hacer un retorno a Lacan, se hace un retorno a Freud, pero al sustancialismo, al biologicismo. Y bueno, nos propones durante todo tu texto una especie, no de sustitución como nada más poner un concepto por otro, pero sí de lectura, de leer un concepto con el otro que contraste, que hace ratito mencionaste, por ejemplo, leer narcisismo por imaginario, es decir, bajo el sentido del nudo, de los tres registros de Lacan, en vez de individuo por leerlo a través de sujeto, a ver qué lectura da, semejante, leído por otro, a ver qué lectura da. Y bueno, eres muy específico en todo eso y muy claro al hacer el comparativo de todos esos conceptos. Inmixción en vez de individualismo,
¿sí? Utilizar indicción en vez de individualismo, pero no nada más es sustituirlo porque Lacan dijo, ¿no? Sino trabajarlo. ¿Qué intentó decir? ¿Qué se intenta elaborar? ¿Qué se intenta trabajar? Que eso es lo importante, no nada más sustituirlo por sustituirlo. Y bueno, eso nos plantea un comparativo entre la clínica freudiana o la lógica freudiana y la lógica de Lacan, ¿no? Y en medio, digamos, la lógica de la orientación lacaniana que parece que retorna a la lógica freudiana. Y bueno, nos propones esos conceptos, no pulsión como algo interno, adentro de un mundo externo del cuerpo, como algo somático, ¿no? Sino como lo plantea Lacan, como el eco en el cuerpo, en el hecho de que hay un decir. Y bueno, claro que nos pone otra clínica, ¿no? Otra mirada, ¿sí? Moverse, que no solo mover al paciente, como hace ratito lo mencionaba, sino que el analista se mueva del lugar para poder mover del lugar también al paciente, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese sentido se plantean la diferencia entre las tres clínicas que problematizas, las nombro así. La lógica freudiana, la milleriana y ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, está muy delimitado eso, me parece muy claro, pero bueno, de alguna manera nos lleva a cuestionar los conceptos freudianos. Pero también he escuchado mucho, o que a veces se tiende a caer como, no, Freud ya no, ahorita Freud ya no, Freud ya está pasado de moda, ya pensar como pensaba Freud ya no, y que de alguna manera, si bien está bien cuestionarlo, pero me parece que también te ubica en el otro polo, ¿sí? En el polo de Freud no, digamos, como lo mencionaban hace ratito, Lacan es el bueno, ¿no? Los conceptos que nos propone es el bueno. Entonces nos lleva al otro polo, que de alguna manera nos lleva a lo mismo. Dejando de lado cómo se fueron elaborando esos conceptos que son los que te permiten posicionarte en otro lugar, para ver cómo elaborar una buena intervención, una buena escucha, una buena lectura de un caso. Entonces, bueno, bajo ese sentido, sin ubicarnos en el polo extremo, es decir, freudiano, nada más Lacan, ¿qué conceptos o qué propuestas de Freud consideras pertinentes se puedan seguir retomando para la clínica psicoanalítica actual? Uh-huh. De Lacan tú nos has todo un recorrido, una propuesta, ¿sí? Sí. Pero de Freud, ¿cuáles conceptos consideras pertinentes? Podamos retomar para continuar, para releerlo, para la clínica actual. Sí, bueno, tienes razón, ¿no? Porque no es que Freud ya no juega, ya nos cayó mal, y entonces pasamos al polo opuesto, en donde Lacan es lo in, es lo nuevo. Tampoco se trata así, porque no hay un Lacan puro, no es que no hay un autor puro, no podemos decir, ay, este es el bueno. Lacan también luego dice cada cosa. Por ejemplo, ayer me acordaba de esta frase de Lacan, que él dice que las mujeres son mejores analistas que los hombres. No sé dónde Lacan saca esa cosa, ¿no? O sea, no hay un Lacan que digas, este autor es el bueno, ¿no? Y obviamente, bueno, aunque estemos cuestionando la obra de Freud, no significa, y no estemos de acuerdo con ciertas cosas de Freud, pero no significa que su obra no importe. Yo no sé responder exactamente qué conceptos específicamente podemos rescatar de Freud. Yo diría, tal vez, abusando de la respuesta, tal vez todos, pero en el sentido de cuestionarlos y de ver, bueno, ¿por qué Freud escribió Besetzung? ¿Por qué Freud escribió, qué sé yo, transferencia? ¿Por qué Freud dijo pulsión? O sea, ir a la fuente y abrir esa palabra que tal vez sí tenga cierto sentido, pero ahora en otro contexto, no en el sentido que Freud decía finales de 1800 o principios de 1900. Yo pienso que nos pueden servir, pero yéndonos a la fuente e investigando porque Freud lo plantea, y de ahí tal vez podemos sacar cosas interesantes que no nos imaginamos. Ajá. Ahora, si nos sirve, adelante. Si no sirve, bueno, tal vez ya no nos sirve fijación, tal vez ya no nos sirve fase oral, fase anal, qué sé yo, ¿no? Pero no es que hay que dejar en un olvido a Freud o cualquier otro autor, sino me parece que más bien la tarea era a ver ¿en qué nos puede servir? O a reelaborar esa palabra que en su momento
Freud quiso decir X cosa, pero ahora lo pensamos de otra manera con dos elementos y podemos darle para adelante con esa palabra, porque lo de Freud obviamente no es una obra terminada, Lacan no es una obra terminada. Ajá. Entonces, me parece que no, o sea, ese Freud que nos llegó, no, o sea, sabe qué Freud era, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad de ir a revisar, bueno, qué es lo que quiso decir Freud, porque tal vez aquello que nosotros tomamos por Freud, pues si lo revisamos bien, tal vez ahora tenemos otra versión de ese concepto de Freud, ¿no? Entonces yo invitaría a que revisar estos conceptos de Freud, que fuera, y podemos sacar algo interesante y reactualizarlo, ¿no? El error, y lo que estoy criticando, es que nos quedemos con complejo de Edipo, con castración, con lo que ustedes quieran, tal y como Freud pensamos que lo pensó en su tiempo. Sí, claro, y pensarlos así como en la época de Freud y venírselos a imponer al paciente, pues bueno, creo que más que aliviar o producir una cura, produce más sufrimiento, ¿no? Y además de poco entendimiento, ¿no? Pero para ir cerrando este interesante charla, diálogo, entrevista que tenemos con Toro, a mí me parece que tu libro, me parece muy bueno para todos los que queremos practicar el psicoanálisis, pero también para quienes recién tienen la inquietud de integrarse a la investigación psicoanalítica. ¿Por qué? Porque les muestras, incluso los provocas también, como lo mencionamos hace ratito, los invitas a las problemáticas que se van a encontrar entrándole al psicoanálisis. Porque a veces me parece que se piensa que el psicoanálisis es uno. Y bueno, empezando por el psicoanálisis freudiano, Freud. Es un psicoanálisis, es una propuesta, es una idea y es la sexual. La de contenido sexual y de entrada produce rechazo, ¿sí? De entrada. Entonces a mí me parece que le muestras al practicante del psicoanálisis que quiere entrarle a la investigación las problemáticas, obstáculos a las que se puede enfrentar con su comparativo, ¿no? Y de alguna manera, entre líneas, muestras hacia dónde lleva una clínica y otra para que ese investigador pueda posicionarse. Entonces, por ese lado, me parece, por ese y por otro lado, ¿no? Me parece muy bueno cómo este libro puede servir a quien inicia, a quien quiere entrarle, para que le cuenten un panorama, ¿no? Una lectura, que es lo que hace, pues bueno, cada autor con sus propuestas, ¿no? Pero le cuenten una lectura de a lo que te has enfrentado y digamos que para eso, digamos, ahorras bastante, ¿no? Bastante años de investigación, ¿no? Sí, pero es bueno para partir de ahí hacia otra cosa. Y entonces, bueno, bajo ese sentido, Alan, quisiera comentar algo. Sí, yo quiero comentar algo, Toro. Fíjate que yo escucho por ahí, digamos que es algo así como lo que decíamos ahora, ¿no? Enunciados que se repiten, no creo que se repitan por algo, por supuesto, pero se habla y se habla en una constante de un fracaso en la enseñanza de Lacan, ¿no? Se habla, y se usa esto de fracaso, ¿no? Yo pienso ahí, también siguiendo mi interés por el porvenir, ¿cómo podemos entrar a Lacan para salir? Y esta salida, no sé cómo plantearla, pero sería pasar del fracaso, si es que hay fracaso, porque también lo dejo en suspenso, y si lo hay, ¿por qué lo hay? Del fracaso al porvenir, ¿no? Es decir, ¿cómo podremos entrar en Lacan para salir? Y salir en un sentido pensando el porvenir. Ahora, no saliéndose exactamente, estoy pensando como en un bucle acá, ¿no? O sea, saliendo como para volver a entrar, ¿no? Digamos, no para desentendernos de él. Sería la misma problemática que se plantearía con Freud, ¿no? Que ya Freud, chao, y ya, ¿no? Ya no juega, decías tú, ¿no? No sería así, sino más bien un sentido de bucle, pero cómo posibilitar pasar del fracaso, si es que lo hay, y si lo hay, ¿cómo? Al porvenir. Sí, por ahí Lacan, no por ahí, hay una conferencia que se llama Razones de un fracaso, que Lacan dice que fracasó, ¿no? También al inicio del seminario 20 lo menciona Lacan, ¿no?
están ahí en su público analizando desde él y dice, bueno, yo fracasé, ustedes tendrían otra cosa, bueno, lo dice, ¿no? Varias veces Lacan. Yo no sé si realmente sea un fracaso o esto tenga su tiempo, pues yo lo quiero pensar así, para que se asienten otro tipo de cosas, para que se trabajen. Creo que la pandemia tal vez nos permite eso, esa interacción de ideas, conectarnos con otra gente que tal vez hace 10, 12, 15 años no lo podemos hacer. Y me parece que en esa oportunidad que tenemos ahora de charlar con otras personas, podemos avanzar y construir ese porvenir y liberarnos tal vez de ese fracaso que Lacan ya pronosticaba. Sin embargo, obviamente tampoco es no estoy diciendo que vaya a suceder así, porque obviamente siempre estamos bajo esa amenaza, bajo esa sombra de lo que, por ejemplo, de lo que ella decía. O sea, mientras uno intenta hacer bien su trabajo, leer a conciencia, leer de disciplinada manera, tomarse en serio la cosa, me parece que uno puede avanzar, pero obviamente siempre va a haber el otro lado que no se la tome en serio, ¿no? El otro lado que más bien lo que le interese sea vender, sea salir en pantalla, sea tener pacientes, sea tener su curso con 50 personas cobrando muy bien. Entonces, me parece que esa sería una opción que no nos permitiría salir como que de este fracaso. Al contrario, me parece que manifestar aún más ese fracaso de Lacan, que más bien serviría para hacer un Lacan exitoso, ¿no? Para hacer un Lacan famoso. Yo la verdad no me preocupo por eso, ¿no? Sino lo que al menos intento es trabajar seriamente, no salir tanto en pantalla, sino que más bien por eso trabajar. Y bueno, quien quiera hacerlo, que bueno, adelante, ¿no? Creo que eso nos habilitaría y nos pondría en vías para pensar ese porvenir y para evitar un tanto ese fracaso que bueno, no es que mañana vamos a ver, no fracasamos, no, sino que es algo que con el tiempo vamos a ir viendo, vamos a ir construyendo, porque todos tenemos parte de esa historia del psicoanálisis, un pedacito pequeñito, pero Alan, Zaira, Diego, Félix, etcétera, etcétera, tenemos nuestro pedacito del psicoanálisis. Yo quiero pensar que ese pedacito lo estamos construyendo seriamente, ¿no? ¿Qué propones? Bueno, para la transmisión del psicoanálisis, para poder transmitir otra lectura del psicoanálisis que no sea la que te lleve al sustancialismo, a la biologización, al individualismo moderno. Digamos, tu libro es una propuesta, ¿sí? Pero para transmitirlo, porque a veces yo creo que, ok, hay que investigar, hay que cuestionar los conceptos, hay que llevarlos, hay que comentarlos hasta en grupo, incluso hasta analizar casos, bueno, todo esto que el analista no trabaja solo, ¿sí? No es buena idea trabajar solo, sino estar en conjunto, ya sea a través de libros, a través de grupos. Pero bueno, para la transmisión, ¿tú qué propondrías? Para que lleve a otra lectura, que no sea la fatalista, la trágica, para la transmisión. Pues eso mismo, ponerse a trabajar seriamente, ponerse a leer bien no nada más a Lacan, sino cualquier otro autor que nos pueda echar la mano para pensar por venir, para refrescar con estas teorías, no casarnos con una historia, no casarnos con un autor, sino que constantemente hacernos de otros autores, de otras ideas, para no dejar de construir. Tiene que ver con esto de que algo siempre se está moviendo y que siempre va a caer algo, ¿no? Que ya mencionaba Alan casi al principio de la entrevista, porque siempre nos va a alcanzar alguna teoría que ya no nos guste y ahí tendremos que refrescarla, ¿no? Me parece que por ahí sería, ¿no? Intentar hacer eso. ¿Cómo transmitirlo? Pues ahí dan ideas también, no sé cómo poder transmitir eso. Uno siempre está en el intento, ¿no? Haciendo videos, leyendo, haciendo cursos, pero me parece que, vuelvo a reiterar, sin caer como que en esa obsesión porque todos se vuelvan así, todos conozcan eso, porque luego ese ya es como que el peligro de hacer uno, ¿no? Me parece. Sí, claro. Hay otro temita, pero yo creo que lo podríamos dejar para otro encuentro, que igual ya se empieza a leer entre líneas en tu texto, que es acerca de la energética, de la energía. Lo retomas en un apartado que desarrolles acerca de la pulsión, y que bueno, sé que también estás investigando acerca de eso, y que bueno, dejamos este espacio abierto para en otro momento
nos puedas compartir acerca de tu investigación que estás haciendo acerca de la energética freudiana, de la energía en Lacan, de la energía a partir de la física, que me parece muy interesante. Que si bien das entrada de alguna manera en tu libro, pero bueno, a mí me gustaría que en algún momento nos compartieras en este espacio esa investigación que estás emprendiendo. Y pues bueno. Ya se está cocinando. Sí, que ya se está cocinando y las asomas aquí, las asomas, las muestras. Y pues bueno, para ir finalizando, bueno, yo a quienes vayan a ver este video, pues los invito a leer el libro. Lo que se charla aquí solo es un poquito de todo el mundo que Toro nos muestra, del comparativo que hace entre un concepto y otro, entre una clínica y otra, es muy bueno. Se habla más. Entonces los invito pues a leerlo, a adquirirlo, a cuestionarlo. Los invito a que sean presas de la provocación que Toro intenta plantear, plasmar en este libro. Y pues bueno, Alan, ¿quisieras decir algo? Agradecerle a Toro, por supuesto, que haya estado acá con nosotros, que haya dialogado. La verdad que fue un conversatorio, entrevista, charla muy, muy amena, muy interesante. Y rescatar algo de Toro como escritor que me provocó, que sería, yo lo podría decir, una manera o una forma de leer. Me parece que Toro todo el tiempo está deconstruyendo conceptos, ¿no? Y problematizarlos como leerlo de manera torsionada. Entonces, eso me parece una gran virtud. Y agradecerte, Toro, que has estado acá con nosotros. Creo que fue un muy, muy lindo conversatorio. Sí, quisieras compartirnos igual y tu correo electrónico por si alguien quisiera contactarte después de escuchar este encuentro. Sí, claro. Bueno, primeramente darles las gracias a ustedes, el interés por el texto, por compartirles algo del texto. Y bueno, desearles éxito en este proyecto de bucle para las entrevistas venideras. Y bueno, también no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a gente que hizo posible el texto en cuanto a su contenido, como lo es Alfredo Eldensen, Martín Krinkevich, Laura Baldovino, Mariana Gomila, Ricardo Cuásnico, que ya no lo había publicado, pero me ayudó mucho con el segundo capítulo. Bueno, gente con la que estuve dialogando constantemente, Iván Hernández, Alfonso Sarabia, Hans Iram, Bruno Bonolis, y bueno, gente que de alguna manera ha posibilitado este texto, ¿no? Y obviamente a las autoridades correspondientes para haberlo publicado, al rector de mi universidad, a el personal del sindicato, y a mi director Hans, agradezco también por hacer posible este proyecto. Bueno, claro que sí, dejo mi correo, es chaveztoro77@yahoo.com.mx, si tienen alguna duda, observación, comentario, pleito también, adelante, Sí. ¿no? Sí, bueno, también no quiero dejar pasar de comentar que el libro de Toro se está comentando en un grupo de estudios de Ojo Caliente, Zacatecas. Es un grupo de estudios que se llama CIS Ojo Caliente, Zacatecas, y ahí hay un grupo de estudiantes de psicología, tanto estudiantes como egresados de psicología, que están abriendo, bueno, su libro para releerlo, para pensarlo, y bueno, también los invitamos a ustedes si se quieren agregar. Lo están trabajando en línea y también presencial. Si quieren unirse a un grupo donde se está leyendo a detalle el libro, que eso también es magnífico para un autor y sobre todo para los autores contemporáneos, ¿no? Que no solo se abran los clásicos, por llamarlo así, ¿no? Sino también las nuevas producciones, ¿sí? No quise dejar pasar esa invitación y pues bueno, pues muchas gracias, Toro, por estar aquí. Muy bien, muchas gracias a los dos Gracias. por el interés, Alan, Zaira, y bueno, pues nos estamos viendo, seguimos en contacto.